Ante un paciente con dolor abdominal agudo hay que establecer unas prioridades, sobre todo para evitar una pérdida de tiempo o realizar pruebas que no son necesarias. Primero debemos valorar su estado de gravedad, viendo si este paciente está en un estado de shock por una taquicardia, una hipotensión, una palidez cutánea mucosa, y ver si presenta un abdomen en tabla con contracción de la musculatura anterior de la pared abdominal. A continuación tenemos que realizar una buena anamnesis y una exploración física que nos intente orientar de una forma rápida a la causa desencadenante de este dolor. Y tercero, tenemos que diferenciar si es una situación médica o quirúrgica para establecer un diagnóstico correcto y tratar a este paciente de una forma adecuada, con envío a un centro hospitalario con atención especializada o simplemente atención domiciliaria o en un centro de salud. Las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo no traumático son apendicitis aguda, diverticulitis aguda, gastroenteritis aguda, colecistitis aguda, patología ginecológica tubo-ovárica, obstrucción intestinal, cólicos renales, pancreatitis aguda, úlcera péptica perforada o un dolor abdominal inespecífico funcional debido a estreñimiento o dispepsia. Teniendo en cuenta la edad y el sexo del paciente hay que realizar una anamnesis muy rigurosa, teniendo presente los antecedentes médicos y sobre todo los antecedentes quirúrgicos a nivel abdominal, así como la medicación domiciliaria. En el caso de las mujeres es importante los antecedentes ginecológicos. Hay que pedir al paciente que describa lo más detalladamente posible su dolor, el tiempo de evolución, el inicio, si es brusco o de forma continua, la localización del mismo, si es un dolor visceral, es un dolor menos localizado, un dolor localizado en paredes, un dolor más peritonítico, que describa su intensidad, si es un dolor cólico o continuo, si este dolor cambia de localización con el paso del tiempo, y hay que ver si este paciente presenta posturas antiálgicas ante este dolor. Aunque son inespecíficos, los síntomas que acompañan a este dolor abdominal nos pueden dar pistas para un diagnóstico correcto. Hay que preguntarle al paciente si presenta vómitos, náuseas, si tiene cambio en el hábito intestinal, con diarrea, estreñimiento, si el paciente presenta hipo o si, por ejemplo, presenta melenas o rectorragias en las deposiciones. La exploración física tiene que ser meticulosa y no solo limitada al abdomen. Debemos hacer una exploración general, ver el estado basal del paciente y tomar las constantes vitales. Debemos seguir con una inspección del abdomen, objetivando si el paciente presenta cicatrices de cirugías previas, distensión abdominal, hernias, eventraciones, manchas de coloración en la piel, etc. A continuación realizaremos una palpación por cuadrantes. Primero realizando una palpación suave y superficial, empezando por la zona más alejada del dolor del paciente y acabando con una palpación más profunda también por cuadrantes. Podemos objetivar la presencia o no de los signos con nombre propio. Estos representarían peritonismo y nos orientarían a una de las patologías más frecuentes, como la apendicitis o la colecistitis. Los más utilizados, el Bloomberg, el Murphy o también para las apendicitis el Rosen o el signo del psoas. Debemos percutir también en el abdomen, describiendo timpanismo por si sospechamos un neumoperitoneo, describiendo una oleada ascítica o puño-percusión renal positiva en casos de cólicos nefríticos. No nos debemos olvidar nunca de realizar un tacto rectal para descartar la presencia de un fecaloma, ver si existen restos de sangre, si es un tacto rectal doloroso, si presenta alguna anomalía en la exploración. Las pruebas iniciales complementarias que se le deben solicitar a estos pacientes serían una analítica con hemograma, bioquímica, un análisis de orina con sedimento urinario, a las mujeres en edad fértil un test de embarazo y a todos estos pacientes es recomendable realizar un electrocardiograma. Las pruebas de imagen iniciales que se deberían solicitar serían una radiografía de tórax y de abdomen y, si es posible, una ecografía abdominal que da mucha información y es una prueba de bajo coste y inocua para el paciente. Ante un paciente con dolor abdominal agudo, los diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que tener en nuestra cabeza son los siguientes. Si nos encontramos un paciente varón de edad avanzada que presenta un dolor en zona epigástrica con una masa pulsátil a ese nivel y el paciente ya refiere varios días de dolor, nos podemos orientar hacia una rotura de aneurisma abdominal. Y si el estado del paciente lo permite, solicitaríamos un TAC abdominal o una ecografía abdominal urgente. Si nos encontramos un paciente con un dolor abdominal súbito, que presenta un peritonismo leve, que nos refiere que ha recibido un traumatismo previamente, con un estado de shock, de hipovolemia, con hipotensión, podremos sospechar un hemoperitoneo, por ejemplo, por una rotura esplénica.
En estos casos, si el estado del paciente lo permite, solicitaríamos una ecografía abdominal urgente o un TAC urgente. Si nos encontramos un paciente anciano con patología cardiovascular, diabético, que presenta un dolor epigástrico, que se irradia a veces a hipocondrio derecho, debemos sospechar un infarto agudo de miocardio, sobre todo si es de paredes inferiores. En estos casos, ya de entrada hay que realizar un electrocardiograma. Si se presenta una mujer joven en edad fértil, con un dolor anexial, con signos de hipovolemia, hay que pensar en patología ginecológica tubovárica o un embarazo ectópico. En estos casos, siempre pedir una prueba de embarazo y una ecografía abdominal urgente. Ante un paciente que acude por un dolor intenso de aparición brusca, con distensión abdominal, que en estado de shock, con peritonismo generalizado, pensar en una perforación de víscera hueca. Si con esto sospechamos un neumoperitoneo, simplemente con una radiografía de tórax posterior anterior ya podremos evidenciarlo. Un paciente que presenta dolor en fosas renales, que se dirige hacia genitales por ambos flancos, podemos sospechar un cólico nefroureteral. En estos casos revisaremos el sedimento de orina y veremos si este paciente tiene otros síntomas como la hematuria. Cuando nos encontramos ante un paciente, sobre todo en pacientes que ya están previamente operados, con un dolor abdominal agudo, timpanismo, se encuentra distendido, incómodo, al principio con un aumento en el ruido intestinal, que poco a poco va disminuyendo hasta desaparecer, podemos sospechar una obstrucción intestinal. En estos casos, prácticamente con una radiografía simple de abdomen podríamos hacer el diagnóstico, ya que veríamos las asas dilatadas e incluso engrosamiento del pared de las mismas. Ante un paciente joven que acude por un dolor abdominal inespecífico que se va localizando en fosa ilíaca derecha, en la analítica presenta leucocitosis, fiebre, con una exploración muy característica con un Bloomberg positivo o otras pruebas de irritación peritoneal positivas, sospecharíamos una apendicitis aguda. Otro paciente sería aquel que acude por un dolor abdominal de inicio en epigastrio que se va localizando también en hipocondrio derecho, con un Murphy positivo, leucocitosis, fiebre, sobre todo si tiene antecedentes de colelitiasis, este nos orientaría hacia una colecistitis aguda. Este diagnóstico se confirmaría mediante una ecografía abdominal urgente. Un paciente con dolor epigástrico irradiado a espalda en cinturón, con un leve peritonismo, nos orientaría hacia una pancreatitis aguda. En estos casos nos fijaríamos en las cifras de amilasa en la bioquímica o incluso en la amilasuria. En un paciente con un dolor difuso, rectorragias, con acidosis metabólica en la analítica, que a veces lo relaciona con las comidas, sospecharíamos una isquemia mesentérica. Y por último, en un paciente con un dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, con peritonismo a ese nivel, fiebre, sospecharíamos una diverticulitis aguda. En estos pacientes habría que realizar un TAC abdominal urgente para descartar complicaciones. Lo más importante es orientar al paciente inestable, al que no se le pueden realizar todas las pruebas complementarias necesarias para llegar a un diagnóstico. En estos casos, según la sospecha diagnóstica, se debe solicitar la valoración por un especialista, ya sea un cirujano general, un cirujano vascular, un urólogo, un ginecólogo, un cardiólogo. Lo más importante es no perder tiempo a la espera de resultados o a realizar otras pruebas complementarias que pongan en riesgo la vida del paciente. En aquellos pacientes estables en los que la anamnesis, la exploración y las pruebas complementarias no consiguen un diagnóstico definitivo, se pueden tomar medidas conservadoras, con vigilancia domiciliaria o hospitalaria, tomando las constantes, probando tolerancia, etc. Y seguirlo mediante su médico de cabecera o en consultas externas. El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente y muy inespecífico. Puede estar causado por múltiples patologías, ya sean médicas o quirúrgicas. La anamnesis y la exploración física del paciente son claves para orientarnos hacia un diagnóstico y un tratamiento adecuado del mismo. En la emergencia lo más importante es no perder el tiempo a la espera de resultados o realización de pruebas complementarias en pacientes inestables. En estos casos se debe solicitar la valoración por parte de un especialista.